¿Qué lo que? ¿Con qué? Hola, mi gente, esperamos que estén súper bien. Bienvenidos a nuestro primer episodio, nuestro primer episodio de este podcast. Yo soy Wiwi. Yo soy Elisa y somos creadores de contenido, principalmente youtuber, porque estamos en la plataforma de YouTube. Exacto. Entonces, este va a ser el primer episodio de este podcast que muchas personas nos han pedido y que nosotros venimos maquinando hace cierto tiempo. Todavía no tenemos definido la cantidad de episodios que vamos a hacer por temporada, lo vamos a hacer por temporadas. Vamos a hacer, creo, no sé, 10, 12, 14 episodios. Pero todavía la frecuencia no la tenemos, ¿no? La frecuencia... Una semanal. Uno por semana. Una semanal. Exacto. Y si vemos que tiene bastante aceptación, puede que hagamos uno que otro especial. Sí, aumente la frecuencia. Exacto. Pero de momento lo tenemos planificado así. Vamos a hacerlo por temporada, después nos tomamos un descanso y después volvemos con los episodios. Exactamente, pero sobre todo queremos que nos dejen en los comentarios qué les pareció, si les gustó la idea. Nos lo habían pedido mucho, pero bueno, siempre es bueno saber la opinión de todos ustedes. El feedback. Entonces, ajá. ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Bueno, hoy el tema va a ser relacionado con Cuba. Exacto. Porque lógicamente si vamos a hacer, este proyecto va a avanzar, primeramente hay que empezar con nuestro país. Totalmente de acuerdo. Dejamos publicaciones tanto en YouTube, en nuestra plataforma principal, como Instagram, para que ustedes nos hicieran todas las preguntas que quisieran con respecto a Cuba. Y ahora vamos a empezar a responder esas preguntas que nos dejaron unas cuantas. Sin censura, pero con cautela. Con cautela. Y vamos a empezar, empieza tú que eres la dama con la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta que nos dejaron en YouTube es de Rafael Paz. Y dice, saludos, un abrazo a los tres. Soy paciente renal crónico, estoy en diálisis. Me gustaría saber cómo son las diálisis en Cuba. Pregunto por el tema escasez de medicamentos. Bueno, estaba conversando con Elisa detrás de cámara y yo le estaba diciendo que yo en lo personal, en mi familia, nunca que yo supiera, ha habido enfermos de diálisis. Lo que sí sé es que fuera de los hospitales hay unos taxis amarillos, unos lados amarillos, que son los que se encargan de mover a esos pacientes. Lo sé porque son carros, o sea, autos, que afuera tienen un cartel que dice enfermos de diálisis o hemodiálisis, no recuerdo bien. Sí. Pero es lo único que yo conozco al respecto de ese tema. Yo tampoco conozco porque, como dices tú, como bien dices, en mi familia no hay nadie que tenga esa enfermedad, pero según lo que conocemos dentro de nuestro desconocimiento, porque no estudiamos medicina, son los pacientes que llevan sondas, ¿no? De orina y demás. Entonces, no sé si eso, tú me dijiste que hay enfermedades prioritarias en Cuba, que para eso priorizan, por ejemplo, los medicamentos, o los mismos, el transporte, los insumos médicos. Pero bueno, la realidad es que en Cuba hay escasez de todo tipo de medicamentos y de insumos. Así que yo me imagino que la diálisis no sea la excepción. Básicamente eso es lo que podemos responder a esta pregunta porque desconocemos. Es lo que sabemos nosotros. Exacto. Entonces, la segunda pregunta también es para ti, porque yo esas cosas no las uso. ¿Cuáles son los días festivos? No. ¿Cuál es la segunda? Son fáciles de conseguir los tampones y toallas sanitarias. Ah, ok. A ver, son fáciles de conseguir. ¿Pero lee la pregunta? Ah, sí. Voy a leerla completa. Son fáciles de conseguir los tampones y toallas sanitarias. Y la misma pregunta con los métodos anticonceptivos. Gracias, se le quiere. Un saludo a Dargelis, fue la que dejó la pregunta. Bueno, como yo creo que una de las cosas que destacaban en mis videos era el tema del papel sanitario. Yo no sé por qué, pero siempre que yo hacía un blog andaba en busca de papel sanitario. Así que básicamente las toallitas sanitarias, como los chiquiticos, los diarios, es bastante complicado de conseguir. Ahora sí, en las tiendas en MLC hay, pero bueno, no todo el cubano de a pie tiene siempre MLC o dólares para comprarlas ahí. Pero bueno, es bastante complicado. Antiguamente se daba en la bodega, creo. En la farmacia. En la farmacia, Dios mío. Que las daban por la libreta. Sí, pero eso tenía un nombre. Era rotación. La vuelta. La vuelta. Vino la vuelta a las íntimas. Bueno, es que realmente en mi casa se dejó de coger un tiempo, porque era demasiado trabajo. Entonces era la bodega por un lado. Y hubo un tiempo que dejó de venir también. Exacto. Básicamente sí, es bastante complicado. Con los métodos anticonceptivos pasa absolutamente lo mismo. Yo no tomo yo nunca he tomado ningún método anticonceptivo, pero sí sé que es bastante complicado de conseguir. Y relativamente caro. Y caro también. Porque yo tengo amistades mujeres que han tomado métodos anticonceptivos y sé que los bilisters de todas esas pastillas son un poco caros. Son bastante costosas, sí, es verdad. Ahora viene la pregunta de Pablo. Pablito.
¿Cuáles son los días festivos en Cuba a partir del día de la aparte del Día de la Independencia? Sí, ajá, el 1 de enero, ¿no? Ajá, el 1 de enero del 59, de 1 de enero en general que se celebra la independencia. Tenemos festivo el 1 de enero, el 10 de mayo. Exacto. El 1 de enero, el 1 de mayo, el 10 de octubre. Ajá, el 26 de julio. El 26 de julio también es feriado. Tenemos la Semana de la Victoria. La Semana de la Victoria. Que casualmente coincide con la Semana Santa. Ok, sí. Bueno, si hay algún cubano que nos ve y nos puede ayudar en los comentarios, porque la verdad no recuerdo los demás días. Yo no recuerdo más días festivos. Esos son los que tenemos ahora. O sea, día festivo no, día feriado. Exacto, día feriado. Pregunta Julio Almonte. ¿En Cuba se puede usar la inteligencia artificial? ¿Qué tan abierto es el Internet? Bueno. Buena pregunta. A ver, para instalar aplicaciones como vienen siendo ChatGPT, Copilot y todas las demás inteligencias artificiales, generalmente tienes que poner un VPN, o sea, tienes que poner un VPN. Exacto. Y después que tengas el VPN, puede que lo puedas usar. Exacto. Hay aplicaciones como ChatGPT que para tú poder instalarla necesitas un número de los Estados Unidos y un número extranjero. Por lo tanto, con un número de Cuba no te sirve. Con respecto al tema del Internet, ¿qué tan abierto es? Generalmente las páginas de Internet que se encuentran censuradas, desde Cuba, son los portales de información, o sea, los medios de información no oficial, como Cibercuba, todo ese tipo de páginas así. Pero desde el exterior sí hay muchas páginas que no abren en Cuba. ¿Que no abren? Que para mismo no me sé ningún ejemplo, pero sí sé que muchas veces tú intentabas abrir una página, prende el VPN para poder entrar a la página porque por temas del embargo económico y todo eso, no operan, son páginas que no operan en Cuba. Yo pienso que no tengo más nada que agregar, él lo dijo todo. Aparte de estudiante de ingeniería en ciencias informáticas. Así que él lo respondió todo. Me gustaría saber cómo anda el nivel de desnutrición y mortalidad infantil en Cuba. A ver, según cifras oficiales, porque tienen que tener en cuenta algo. Todas las cifras que existen en Cuba, mediante o cualquier tema, son cifras que da el gobierno. Obvio. Por lo tanto, o sea, no es que venga una entidad privada, haga un censo y te dé una cifra. Todos son entidades meramente estatales las que hacen ese tipo de censos. Entonces, según yo tengo entendido, hasta el 2020, 2019, por esas fechas, la tasa de mortalidad en Cuba era de 0. ¿De 0? Siempre o sea, generalmente la tasa de mortalidad en Cuba siempre ha sido de 0. O de 0,1, de 0,2, pero algo muy ínfimo. Yo realmente desconozco porque es una información que tú la buscas y por eso mismo te sale 0. Exacto, nosotros no podemos decir algo más allá de las cifras que dan los medios, porque nosotros aquí ni hacemos censos en hospitales, pero lo que conocemos es eso. La tasa de mortalidad en Cuba es una, según el gobierno, de las más bajas de toda Latinoamérica. Si es verdad o no, pues no sabemos. Pero esas son las cifras que siempre se han manejado. Ahora, a nivel de desnutrición, tampoco sé. Tampoco lo sabemos, pero de que hay. De que existe la desnutrición, existe. ¿Qué es lo que pasa? Que creo que esto me lo explicaron a mí, amistades mías que estudiaban en medicina. Por ejemplo, a nivel anémico, los puntos de anemia y los puntos de desnutrición en Cuba se tienen por debajo de los puntos normales. O sea, lo que puede ser un bajo peso en Cuba, o sea, en el mundo puede que en Cuba esté en el rango normal y todavía no llega a lo que se considera una persona bajo peso. Así que tampoco sé de qué manera se calcula y se manejan esos datos. Pero bueno, de que hay desnutrición definitivamente lo hay, porque yo he escuchado casos de personas cercanas a mi familia que van al hospital por desnutrición. Pero bueno, tampoco conocemos pero ella se refiere a la parte infantil. Infantil, ok. No, eso no lo sabemos. Desnutrición sí, porque casualmente yo estaba hablando con una amiga en Cuba y me estaba diciendo que estaba montando una guagua y que había tremendo show, porque la guagua se tuvo que desviar para la benéfica para dejar a una persona que iba a desmayar. Porque simplemente son gente que salen sin desayunar de la casa. Exacto. Por eso yo no salgo sin desayunar de mi casa. Pregunta Yocasta Navarro. Pablo Milanés y Silvio Rodríguez han sido muy populares en República Dominicana y visitaban frecuentemente el país. ¿Ellos eran afines al gobierno o cuál era la convivencia de ellos con el régimen? Nunca lo entendí. Yo la verdad, de Pablo Milanés no tengo conocimiento con respecto a su relación con el régimen. Silvio Rodríguez sí tengo claro que sí, porque en casi todos los actos revolucionarios, no quisiera decir revolucionario, pero bueno. ¿Los actos políticos? Los actos políticos relacionados con los niños, las marchas, todas esas cosas, ponían canciones de Silvio Rodríguez y en todos los actos, literal en todos, ponían canciones de Silvio Rodríguez, por algo será. Entonces, mira, te voy a contar una anécdota. Cuando salió la canción Patria y Vida, Patria y Vida fue una adaptación de una canción que se hizo primeramente, que se llamaba Ojalá.
que tenía el sample de Ojalá, o sea, la canción se llama Ojalá Pase, si mal no recuerdo, Sí. que tenía el sample de Ojalá de Silvio. Okay. Y Silvio se puso directamente en contacto con Yotuel y con todas las personas que participaron en esa canción para decir que él no había dado el permiso para usar su letra y su música en esa canción. Después que esa canción se retiró de las plataformas, fue que salió la canción Patria y Vida. Okay. Con respecto a Pablo sí dio la autorización para hacer una canción que después ese grupo volvió a hacer, que se llamaba Ámame Como Soy. Sí, la canción de la película sí. Una Novia para David. Ámame Como Soy. Bueno, ellos hicieron otra versión desde el mismo punto de vista que se hizo Patria y Vida y Ojalá Pase, pero con Ámame Como Soy. Y Pablo en ese momento, él llamó y Dios sí dio los permisos. Pablo no vivía en Cuba cuando falleció. Exacto. Y su hija también es crítica del gobierno. Ok, ya entonces... Que no recuerdo ahora mismo cómo se llama la hija, pero sé que yo consumo su música, pero no me acuerdo ahora cómo se llama. Y Silvio siempre ha tenido una figura ambigua. Más allá de que le hayan politizado su figura, él hay veces que se muestra a favor, y hay veces que se muestra en contra. Yo por eso no lo sé. Entonces, no podemos aquí darle una calificación puntual porque es ambiguo. Exacto, y él no solamente es reconocido en República Dominicana, es reconocido en Chile, en muchísimos países de Latinoamérica. Sí, hay muchas personas que en España también la gente le gusta mucho. Muchísimo, en Europa, sí. Entonces, básicamente, por la parte de Pablo, yo pienso que no. A ver, no digo que a lo mejor en algún punto de sus carreras hayan sido fines a todo lo que pasó allá. Yo lo que pienso es que todo cantante que es reconocido en Cuba, en sus inicios tuvo que hacer algo. Claro, la mayoría. A no ser los nuevos cantantes estos ahora de lo que viene siendo exacto, música más de barrio. Ajá. Pero en aquellos tiempos cuando empezó todo el tema que es de la trova, era prácticamente obligatorio. Entonces. Así que básicamente esa pregunta se quedó así. Podemos decir que que Pablo no. Y que Silvio, como dices tú, es ambiguo. Y que Silvio más o menos. Más o menos, exacto. Licenciada Viviana Vargas. En Cuba existen servicios de emergencia tipo el 911 aquí en RD. Supongo que sí existe como aquí. Sí. 106, 105. Lo que pasa es que en Cuba... A ver, una cosa es que lo haya y otra cosa es que funcione. Pero ella pregunta si hay. Hay. Nosotros tenemos el 106 que... A ver, aquí cuando tú llamas al 911, como mismo pasa en los Estados Unidos, por ejemplo, cuando tú llamas al 911, a ti como que te ponen en contacto con una unidad de emergencia. Ajá. Emergencia abarca policía, bomberos, medicina, todo. En Cuba no, en Cuba es 106 la policía y si mal no recuerdo 105 eran los bomberos. Eran los bomberos, sí. O sea que tú marcabas 106 y te tenía que llevar una patrulla a tu casa. Y tú marcabas 105 y te tenían que llevar un camión de bomberos. Los bomberos generalmente se demoraban menos que los policías. Ok, eso no lo sé. Los policías sí se tomaban su tiempo. Muchas veces tú llamabas, qué sé yo, ponte 2 de la mañana que se te metió un ladrón a robarte. Y llegaban a las 7. A las 7, sí. Eran cosas que pasaban. Pero si tú déjame, esto es lo que iba haciendo, lo voy a decir. Ya, continuamos. No, pero ella está hablando, porque yo pienso que aquí es diferente, porque emergencia, como dices tú, lo abarca todo. Todo. Pero allá no hay como dar... Allá es en dependencia de la emergencia que tú tengas. Tú tienes que aprenderte los números y si tu casa cogió candela... Que emergencia aquí es un hospital, ¿no? En general. O sea, tú llamas al 911 y tú le dices a la operadora, me partió un pie. Bueno, ellos saben que tienen que mandarte médicos. Pero si tú dices, mi casa cogió candela, te tienes que mandar un bombero. Exacto, pero en Cuba no. En el aspecto de emergencia, porque a ti te está dando alguna dolencia, te pasa algo, allá en Cuba... gritar. No puedes, o sea, obligatoriamente tienes que llamar o conseguir una ambulancia. Sí, pero yo creo que era el 104. El 104 de ambulancia. Creo que era el 104. También había un número que era para eso. Madre, la página amarilla en la cabeza. No, pero es que imagínate. Bueno, sí existe. Ahora, que sea eficiente, eso lo ponemos en duda. Te toca. Entonces, como extranjera, podría comprar una propiedad en Cuba sin limitación de localidad ni extensión de terreno. Podría construir una casa a mi gusto o apartamentos para rentarlos. ¿Cómo es el asunto de los impuestos sobre la propiedad? Eso cambió actualmente. Yossi Binet. 8751. Los impuestos ahora cambiaron, ahora están más elevados. Pero bueno, con respecto a eso, creo, no estoy segura, Wiwis creo que está un poco más claro que yo en eso, que los extranjeros no pueden tener propiedades en Cuba. Ahora, hay extranjeros que llegan a Cuba, se establecen, le dan el carnet provisional y ellos de esa forma, si se unen con algún cubano, puede que opten por una propiedad. Desconozco si realmente... Creo que el proceso es
obtener la residencia cubana. Ajá. O sea, que a la vez que tú tienes la residencia cubana, ya puedes optar por propiedades en Cuba. Y la residencia en Cuba creo que es bastante fácil. Es tener simplemente una dirección. Ajá. Es que te inscriben en una dirección en Cuba y te dan el carnet. El carnecito verde. Te dan el carnet y te dan la libreta de abastecimiento. Exacto. Porque el que se nacionaliza también le dan libreta de abastecimiento. Con el tema de construir la casa. Es muy diferente que aquí. Exacto. En Cuba, el tema de la construcción es en plan, tú tienes que ir y ver qué materiales hay. O sea, no es como aquí que tú vas a una distribuidora y tú compras, qué sé yo, 40 metros de bloque. Y el camión te lo deja en tu casa el día siguiente. Exacto, aquí no funciona, allá no funciona así. Allá es un poco más complicado ese tema, un poco, pero mucho. Con bastante plata, sí, tú puedes levantar una o 10 casas. Lo consigues. Y lo otro es también con respecto a las propiedades, que es lo que estábamos hablando justamente los otros días. Aquí, por ejemplo, hay mucha libertad en cuanto a si tú tienes una propiedad y tú quieres levantar hacia arriba todo lo que tú quieras, tú lo puedes hacer. En Cuba no es así. Hay que pedir permiso. Hay que pedir muchos permisos. Sí. Tú tienes que pedir permiso para construir cualquier bobería. Cualquier cosa. Tiene que ir una persona, tiene que inspeccionarte la casa, tiene que ir un arquitecto. Sí, y aquello es un tro de vaina, un tro de cosas. Exacto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, los extranjeros pueden con lo que le comenté. Ajá. Si vas a Cuba, te estableces, sacas la residencia, tienes un carnet, pides los permisos que comentamos. Mucho dinero. Y mucho dinero si consigues los materiales, todo lo que dijimos. Pero bueno, sí se puede. ¿Y el asunto de los impuestos sobre la propiedad? Los impuestos sobre la propiedad no tengo las cifras exactas, habría que buscarlas. No tengo las cifras exactas, pero sí sé que en este año aumentaron. Y también hablé con mi mamá ayer y me lo dijo. Bueno, según dice ChatGPT, los impuestos se quintuplicaron. El 14 o 15 de noviembre, ¿no? A partir del 15 de noviembre de 2024, los impuestos se quintuplicaron y lo que existe son distintos tipos de zonas y en dependencia de la zona donde tú vivas, es el valor del impuesto que tienes que pagar. Exacto. Por ejemplo, aquí habla de que el primer tipo de zona, que es un área que está en desarrollo económico, como el Mariel, una casa de mampostería con 2 cuartos, garaje o parqueo y jardín, con un valor referencial de 1.487.500 pesos, tendrán impuestos de 59.500 pesos. Eso en dólares viene siendo... Sí, $184 más o menos. $200, vamos a ponerle. Vamos a poner $200, sí, 59 dólares, vamos a redondearlo en 300, que no está en 300 más nunca. $200. O sea, una casa que cueste $1 millón y pico de pesos cubanos, el impuesto será de $200. Exacto. Ok. Que lo otro es que hay muchas personas que no se saben la maraña. Tú puedes reportar como que la casa tuya cuesta $1 millón, pero realmente tú la estás vendiendo. Si en el caso de venta o algo así, exacto, tú la puedes vender muchísimo más caro. Claro, o sea, el gobierno generalmente te hace una tasación del valor de tu casa, pero esa tasación nunca va a estar acorde con el precio real que tiene las casas en Cuba. Exacto. Eso no funciona así. Lolín Pérez, quiero saber qué tan difícil es conseguir una moto en Cuba. Wow. Yo no tengo moto, ustedes tenían moto, hablen ustedes de... Conseguir una moto en Cuba es un trámite más o menos como el de la propiedad. Porque es una propiedad. Es una propiedad, exacto. El tema de la moto, primeramente, están bien costosas. Una moto, por ejemplo, dime una producción que yo desconozco, AN125. Una N125cc puede costar entre $6.000 o si está de buena el hombre en $5.000. Aquí, ¿cuánto cuestan? $500.000. $1.000 o $500 aproximadamente. ¿De uso o no? Sí. Wow. Esa no me la sabía. Como esa es la que más predomina aquí, por eso dijimos ese precio. Pero hay motos que son un poquito más viejas que uno las puede encontrar entre $2.000, $3.000. Y las eléctricas igual son más baratas. Y las eléctricas más baratas, pero igual están caras para el presupuesto que nosotros teníamos allá. Las motos eléctricas más baratas están sobre los 1.500. No recuerdo. La moto que tenía Juan Daniel era una moto que aquí yo nunca he visto, yo creo. Porque ni la babeta existe aquí. Sí existe. Hay 1, 2, 3. Y la otra es una moto muy vieja. No sé si aquí la habría. Esa no, ¿verdad? Entonces, con respecto al trámite, es lo mismo. Tanto el comprador como el vendedor deben ir a notaría, hacer el intercambio, hacer los pagos de los impuestos, que ahora mismo los desconozco porque no recuerdo, pero igual supongo que aumentaron como el de las propiedades, como los de las casas. Y pues básicamente al día siguiente creo que es que te dan todo el papeleo. Pero eso es un traspaso, ¿no? Sí, un traspaso. Un traspaso de propiedad. Yeuris Matos, ¿les puede suceder algo en caso de regresar a Cuba? No sabemos. No sabemos. O sea, en el caso de que a nosotros nos pudiera pasar algo, cualquier tipo de cosa,
Tú te enteras, 1, cuando vas a entrar, 2, cuando vas a salir. Cuando vas a salir. Nosotros ahora mismo no sabemos qué pasa. Hay youtubers, creadores de contenido, mucho más grandes que nosotros, que han entrado y salido y no les ha pasado nada. No les ha pasado nada. Pero como uno nunca sabe, a mí, a nosotros que somos creadores de contenido pequeños, puede que cuando yo vaya al nos digan, ¿a dónde ustedes van? no vas. No vas. O peor, que cuando vayamos a salir nos digan, te quedas aquí. Te quedas aquí. Ay, Exacto. santo padre. María Magdalena Hernández. Elisa, bueno, la pregunta es para ti. Elisa, ¿en Cuba celebra la Navidad? No. Qué rápido. Pero yo creo que eso lo hablamos en tu video. En Cuba, Sí. primeramente, porque la Navidad se ha ido un poco más allá de lo que realmente es, porque es el nacimiento de Jesucristo, y primeramente en Cuba el tema de la religión es un poco complicada, pero aparte de eso, como se ha ido más allá, que es una tradición capitalista, en Cuba básicamente por eso no se celebra. Exacto. Eso lo tocamos en un videito. ¿Qué peligro supongo, hay para los turistas que visitan Cuba? Que te asalten, que te Es lo mismo, que te estafen, estafen. que te asalten, que te estafen, que te... Ya, Bueno, yo que creo la policía se sobrepase en el sentido de que no te den derecho a llamar a la embajada. Yo pienso que eso es un Sí, peligro, un abuso también. que tú hagas algo fuera de lo normal. De lo establecido, porque, lo normal para ellos. pero sí, pero también vamos a estar aquí, no en la Colepán. Sí, En Cuba hay mucho tema de esto de prostitución. también. Y Sí, eso en sí, Cuba sí. es ilegal. Entonces, te puede pasar una situación X y ahí sí, mi loco, pecaste. Sí, yo pienso que esos son los peligros, no sé qué otra. Porque Si tú en vas Cuba, por lo legal, ajá, es que te asalten o que te estafen. No te puede pasar, ya no te debe pasa pasar más nada. Pero si tú haces cosas que no debes hacer, ya ahí las cosas se incrementan. La cosa cambia. Dice Miledis Mateo. ¿Cierto o no que una vez que se gradúen tienen que trabajar 3 años para el gobierno o son capaces de no darles el título? Nosotros no llegamos a graduarnos, pero hemos escuchado eso de otras personas. Sí, la forma, porque eso es lo que las personas no saben, todo el mundo siempre ve a Cuba como que debemos ser agradecidos por salud y educación gratuita, pero nosotros todo lo que es gratuito siempre se paga. Entonces, Pero recuerda que sí. no es gratuita. No, La educación y la salud son públicas. Es lo que iba a decir. Ah, bueno, dale, Es lo continúa. No es gratuita, son públicos y la manera de pagar eso es justamente cuando uno termina su carrera, tiene que pasar 3 años de servicio social. No sé si en tu carrera sería diferente. No, para son 3 años, 3 años de servicio social las mujeres, Ajá. 2 años los Los hombres hombres, por el servicio militar, ¿verdad? 2 años los hombres que fueron del preuniversidad y 1 año los hombres que pasaron 2 años, 2 años de servicio. Ok, ya me aclaró, yo no soy hombre, así que no lo sabía. Yo sé que yo tenía que pasar 3 años. 3 años de servicio. Exacto. Pero te voy a contar lo que le ha pasado a alguna de mis amistades, Ok. porque yo te expliqué que hace poco fueron las graduaciones de mis amigos. Sí. Bueno, yo tengo un amigo que vive actualmente en los Estados Unidos que le llegó el parol. Ay, ay, ay. Y estando él en los Estados Unidos, la secretaria de la escuela le escribió para decirle que tenía que mandar el título para Cuba. Le dijo, tu título en Cuba está invalidado y me lo tienes que mandar porque está invalidado. Y él le dijo, me parece algo muy estúpido de su parte, que usted me pide algo a mí que yo me sacrifiqué tantos años. Ponga el teléfono en vibrador. Estás viendo ¿Qué lo que con qué volá? Podcast en YouTube. Suscríbete a todas nuestras plataformas. Y lo otro que te puedo comentar es que tengo otra amiga que la pusieron a trabajar en un sector estatal, en plan en el partido, que es como decir aquí en una alcaldía. Exacto. Pero todo el mundo sabe que en Cuba los trabajos estatales son los que menos pagan, a no ser que Exacto. trabajes en una compañía como de Texas. Ajá. El caso es que ella quiso que le dieran la liberación. La liberación es cuando tú pides la baja de ese lugar para ir con puerta a trabajar en otro, y le dijeron que no le iban a dar la liberación. Y si no te dan la liberación y tú no te entras a trabajar en el puesto de trabajo que a ti se te asigna, en 6 meses te pueden invalidar tu título en el país. Y algo a destacar que nosotros no comentamos, porque nosotros hablamos directamente de la universidad, pero creo que tú Como técnico tienes medio. como el mismo caso, eres el mismo caso que yo lo que realmente no estudié preuniversitario, yo estudié técnico Ajá. medio. Nosotros como nos preparan aquí funciona igual cuando tú estudias un técnico, te Ujú. preparan para trabajar. Cuando tú terminas esos 3 años y medio de técnico medio, luego de tus prácticas tú entras a un centro laboral, ahí pasas, a mí me tocó pasar 3 años para validar, tú sabes, todo. Sí, pero si tú pasaste los 3 años de servicio social en el técnico, Ajá. no tenías que pasar ya el servicio social de la universidad, Ah, eso no lo porque sabía. es uno solo. Eso no lo sabía. Sí, o sea, es uno solo. Tú tienes que pagarle la educación en general
Tú tienes que darle 3 años, seas hombre o seas mujer. Ya, ok. Pero en el caso de los hombres, se le suma el tiempo que pasa en el servicio militar. Ya, ok. Entonces, básicamente era eso. Que ahí vamos a entrar a otra pregunta que nos hicieron, que era la del servicio militar, que ahora no la veo. Oh, está al final. Ahora ya no la veo. A lo mejor me la hicieron en Instagram. Pero bueno, resumiendo, el servicio social en Cuba sí es obligatorio. Es obligatorio para todos los jóvenes mayores de 18 años, independientemente de cualquier cosa. Creo que son casos muy específicos, que tú tengas problemas de salud muy específicos, y lo que hacen es, que eso pasó incluso desde mi año para adelante, que tienes que pasar el servicio militar de manera diferida. Ajá. ¿Qué significa estar diferido? Que tú no vas a estar en una unidad militar, pero vas a estar en un centro estatal cumpliendo la función que ellos estimen conveniente. Exacto. En mi caso, yo la pasé en una escuela repartiendo base material de estudio, pasando asistencia y trabajando en un almacén. Fíjate que yo tenía que llevar cartas de la escuela donde yo trabajaba, en plan, una carta al Ministerio de Educación en Playa. Yo vivía en Guanabacoa. Yo tenía que salir de... Mejor eso, obviamente, que estar metido en una unidad militar. Claro. Lo cortés no quita lo valiente. Estoy hablando de lo que me tocó a mí. Sí. Yo tenía que coger una guagua desde que era la primera parada del P15 en Guanabacoa hasta la última parada del P15 en el Vedado. Y ahí coger un P1 en el Yara que me bajara hasta después de Carlos Mar y ahí virar para mi casa. Fíjate que la directora me decía, por condescendencia, cuando vires, quédate en tu casa. Si yo me echaba casi 4 horas de viaje para allá y para acá. Y por condescendencia, cuando vires, quédate en tu casa. No se pasa, nosotros pasamos cada penuria en Cuba, así no se puede. Vamos a seguir con la pregunta, pero sí, básicamente la pregunta es positiva, si hay que pasar el servicio social obligatorio, y si no lo pasas, corres el riesgo de que no te den el título. Espérate, que uniste las preguntas. Es que el servicio social es obligatorio y te pueden quitar el título. Exacto. Y con respecto al servicio militar, es obligatorio y si no lo pasas puedes caer preso. Puedes caer preso, exacto. ¿Cómo se siente al ver la realidad de otros países en comparación con Cuba? Ahora que el internet llega a más gente. Dale, habla tú. Bueno, ¿cómo se siente la realidad? Yo es que estoy sin palabras. Porque realmente en Cuba uno vive una realidad completamente diferente. Incluso cuando uno busca información sobre otros países o cómo se vive, uno no llega a ver como tal cómo se vive. Hasta que tú no sales de tu burbuja, de la burbuja que se llama Cuba, tú realmente no... Es completamente diferente. Exacto. Nosotros vivimos prácticamente en lo que se puede considerar un mundo paralelo. Ajá. O sea, mientras el mundo de manera X y Y lleva una línea recta, una línea de desarrollo, sí, nosotros estamos parados en el tiempo. Que a lo mejor hace 10 años para acá, 15 años para acá, han habido cierto tipo de cosas, o sea, de condescendencias, y nos han dado un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de lo otro, y hemos podido todos los males. Y hemos podido ver alguito más allá. No es menos cierto que en Cuba hay miles de personas que, por ejemplo, no te saben usar una lavadora semiautomática, o sea, automática, no te saben utilizar una cocina de inducción. Por ejemplo, yo no sé utilizar una cocina de inducción. Es que a nosotros nos ha chocado mucho eso aquí. La tecnología. Hay muchas cosas que nosotros hemos conocido aquí que nos sentimos ignorantes cuando las vemos. Totalmente. O cuando las hacemos, o cuando las tocamos. Es como que, ¿en dónde yo estuve? ¿Dónde yo viví? Te voy a hacer una anécdota. La primera vez que yo vi comprar hielo. Ay, ay. Vamos a pasar por el colmado a comprar hielo. Pero si tú puedes hacer hielo en tu casa, ¿para qué tienes que ir al colmado a buscar hielo? Ah, no, porque es más fácil, claro, de un momento X que no tienes hielo hecho, ve al colmado y compra hielo. En Cuba existían la gente que vendían hielo. Exacto. Porque antiguamente todos los refrigeradores en Cuba no tenían congelador. Y había gente que se dedicaba a vender hielo. Pero eso fue una época que pasó. Y en un barrio puede que quede a lo mejor en 20 cuadras una persona que venda hielo. Pero son casos aislados. Exacto. Y entonces aquí que tú vas a un colmado, coges una funda de hielo y es como que ya así tan fácil. Ni un besito, ni una caricia. Y eso nos ha pasado con muchas cosas. Sobre todo en el supermercado, el tema de pago con tarjeta, con el celular, muchísimos casos. Pero bueno, bien complicada la pregunta. Demasiado. Elise y Wiwi, primeramente salud y bendiciones. Esto lo pregunta Nelson Pérez. Pregunto si les es posible cuando los Estados Unidos dejarán la base militar de Guantánamo. Gracias y perdone la pregunta. Dios es amor. A mí me da risa porque abajo
Franklin le puso cuando los dinosaurios dejaran de Cuba. Y hay otra persona que le comentó Cuba no es de Estados Unidos. Cuba no es de Estados Unidos. Y Milady te puso, seguro Elisa sabe la respuesta. Eso no lo sabemos, pero como quiera que sea, eso no influye absolutamente en nada en toda la precariedad que hay en Cuba. Mira. Porque como dice la persona, que Estados Unidos no es el dueño de Cuba. Mira, te voy a dar el contexto de la base naval de Guantánamo. Ok. ¿Recuerdas cuando dimos en historia el Tratado de Bases Navales y Carboneras? Sí. Que en Cuba existían, o sea, Cuba le dio permiso, o sea, el gobierno que existía en ese momento en Cuba, le dio permiso, o sea, y la base naval de Guantánamo no era la única, fue la única que dejaron. Que quedó, exacto. Entonces, los Estados Unidos no están interviniendo en territorio cubano. Ellos pagan una renta por estar en ese territorio. Sí, yo sé. ¿Qué es lo que pasa? Que el compañero dijo que él no aceptaba ese pago. Pero es un pago que existe. Sí. Por lo tanto, es un dinero que yo no sé hacia dónde va, pero es un arreglo que existe entre gobiernos. Exacto. Porque el tema es que creo que para como que desamarrar ese arreglo, tiene que estar a favor las dos partes. Las dos partes, obvio. Obviamente, para nadie es un secreto, Estados Unidos aquí no es el mejor país del mundo a niveles políticos. Nosotros no somos personas anormales. Claro. Es algo que militarmente le conviene, pero de momento eso se va a quedar ahí. Obviamente, eso es obvio que eso va a seguir ahí. Aquí no estamos defendiendo a nadie. No, para nada. Simplemente estamos siendo realistas. Diciéndoles la causa de por qué existe eso ahí. Empezamos con las de Ojolce. Wow, hay otra pregunta de Milady larga. Déjame leer la de Milady, que es larga. Lo que he visto en algunos videos sobre algunos youtubers cubanos que se dedican a ayudar a algunas familias y que me impresiona. Es cierto que en Cuba no aparecen cuadernos y lápices para los niños en la escuela, que las personas que trabajan en departamentos del gobierno tienen que llevar hasta los bolígrafos y libretas. Una youtuber que sigo le lleva a su médico materiales para escribir porque no aparecen o los tienen que comprar ellos mismos. Me da pena que a un niño no le pongan a elegir entre un juguete. Le pongan a elegir entre un juguete y útiles escolares y no puede elegir ser niño. A ver, al nosotros vivir en un país donde desde siempre las cosas están normadas, antiguamente, ya estamos hablando de la época de nuestros padres, el gobierno te lo proporcionaba todo. Exacto. Porque existía la idea esa de la igualdad, de la equidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo un país en el cual no produzco nada, todos los años no te puedo dar lo mismo. Entonces, ¿qué fue pasando? Que a medida que fue pasando el tiempo, ese embudo, por llamarlo de alguna manera, se fue haciendo cada vez más estrecho. Porque yo recuerdo, al menos cuando yo era niño, que fueron un par de años antes que tú, yo cogí temperas, acuarelas, crayolas, lápices de colores, papel de color, papel cartulina, hojas blancas, libreta, lápices. Si tú te das cuenta, nosotros somos de los últimos. Nosotros somos la generación que hemos pasado por todo. Porque si tú mira, nosotros vimos desde que nos estaban dando todas esas cosas en la primaria. Y mientras fuimos creciendo, ya eran menos lo que nos iban dando. Entonces ahí ya... Entonces, el resumen no. Sintetizando. Sí, en Cuba ahora mismo hay escasez de libretas. A ver, yo recuerdo, por ejemplo, que había asignaturas en la escuela, como lo eran educación laboral y pon tu cívica, que te decían, en esta libreta haz las dos asignaturas. Y tú tenías la mitad de la libreta para una cosa y la mitad de la libreta para otra. Y sí es cierto que en Cuba hay mucha escasez de insumos escolares. ¿Cómo se suple eso? A ver, porque, por ejemplo, los lápices de la escuela, recuerdo, tenían muy mala calidad. Malísimo. Pero había gente que le tocaba escribir con esos lápices. Exacto. Porque no tenían la posibilidad de comprarse un portamina. Con el tema de los médicos, el cubano más feliz que tú vas a ver, eso lo recuerdo que lo vi en una serie española, no se me olvida, que se llamaba creo que el Crucero o algo así, que en uno de los capítulos ellos atracan en Cuba. Sí. Y sale un español con un bulto así de bolígrafo. De bolígrafo. Y dice, ¿pero qué tú haces con eso? Y dice, tú no sabes que si tú a un cubano le das un bolígrafo, esa es la persona más contenta ese día. Más feliz del mundo, así es. Y no es mentira, o sea, un bolígrafo en Cuba es un bolígrafo, sobre todo para la gente que trabaja en oficina, que tiene que llevar su propio bolígrafo, su propio papel, o sea que sí, hay escasez. Básicamente, respondiendo a tu pregunta, es cierta, tanto los médicos como los profesores, como los niños, no tienen lápices, ya en la escuela no están dando lápices según lo que me han dicho actualmente. No sé. Es difícil de conseguir también en tiendas o demás, y con los médicos pasa lo mismo, así que sí, es cierta la pregunta, totalmente cierta.
Dice Olsi, estoy loco por leer las preguntas de Olsi. ¿Pueden describir brevemente el tipo de clases sociales que existen en Cuba y en qué por ciento existen? Sé que no son las mismas que en el capitalismo, pero la población siempre se clasifican, quieran o no. A ver, eso es un tema complicado. Bastante complicado. Pobre, con un poco más de poder adquisitivo y los ladrones que son los ricos. A ver, porque por ejemplo, en Cuba, para nadie es un secreto que existe una clase social que es la más La alta, mayoría. que es la de los hijos de y las tú hijas dices de. Los más arriba Ajá, los que están arriba. son los hijos de y las hijas de. En Cuba, como existe en cualquier país del mundo, existen hijos de embajadores Ajá. que viven con los mismos jóvenes en la calle, van a los Sí. mismos bares, salen a las mismas fiestas. Yo lo voy a hablar desde la perspectiva, por ejemplo, de nuestra edad, de las clases sociales de la gente de nuestra edad. Ok. De los jóvenes que muchos emprenden, muchos están en la escuela, otros no. Entonces están los hijos de, las hijas de. Eso ni se cuenta. Entonces, en Cuba hay un cierto sector de la población joven que muchos trabajan para empresas extranjeras, tienen ingresos desde el exterior, trabajan en negocios particulares, como por ejemplo puede ser dependiente en un bar. Hay dependientes en bares o baristas o un millón de cosas, bartenders, que se van para su casa con 15,000 pesos un día, en una noche. Pasan una mala noche y hacen 15,000 pesos. 15,000 pesos son 5 salarios en Cuba. Por lo tanto, y eso es otra clase social aparte. Son los jóvenes que viven alquilados en el Vedado, que viven alquilados en Centro Habana. Los nuevos influencers. Los nuevos influencers. Están haciendo bastante dinero. En Cuba ha cambiado mucho el tema de las clases sociales, porque antiguamente cuando el internet no estaba tan full, no había tema de los influencers como ahora. Que los influencers ganan bastante plata. O sea, dinero. No ganan bastante plata, pero para los estándares de cuánto puede ganar una persona en Cuba, sí es bastante dinero. Para mí, en Cuba actualmente solo existen dos clases sociales. Los muertehambre y los millonarios. Los muertehambre y los que tienen los adinerados. Los muertehambre somos los cubanos de a pie, los que pasamos trabajo, los que tenemos un salario que proviene del Estado, y los otros son los que tú estás diciendo, los que trabajan, los que tienen MIPYME, los que... Pero ¿qué es lo que pasa? Porque, por ejemplo, también en Cuba hay mucha gente que no llega a ser muy adinerada, pero son, por ejemplo, la gente que tiene un emprendimiento de hacer pulsito. No, y a ver, hacer crochet. Algo a destacar. Dentro de los muertos de hambre entramos nosotros. Para que no piensen que nos estamos excluyendo. En Cuba nosotros éramos de la clase social muerto de hambre, como estoy diciendo. Sí, porque después dicen, ¿tú le estás diciendo muerte de hambre a la gente? No, yo también era muerte de hambre. Pero lo que te quiero decir es que en Cuba hay varios jóvenes que han sabido emprender, que no les da para vivir una vida completamente digna, pero al menos pueden raspar un paquete por mes. Es lo que yo te digo. Pero o sea, que eso es aparte de un salario normal, de un salario estatal, que ellos cobran su salario normal. Y están igual la gente que vende 4 blumes, 5 pares de zapatos. Así éramos nosotros. El negocio. Los negociantes, éramos nosotros allá en Cuba. Porque verdaderamente con mi salario que yo tenía estatal, a mí no me alcanzaba para nada, el salario se me iba, yo lo cobraba y lo gastaba ese mismo día. Así que, ¿qué te puedo decir? Pero justamente ese tipo de personas que tenían como un pequeño emprendimiento o inventando por fuera, igual pertenecemos a la clase social que no tenemos dinero, los pobres. No, sí. Eso no hay. Así que para mí son dos clases sociales. Los muertos de hambre, mentira. Los pobres y las personas con mayor poder adquisitivo. Los que tienen MIPYME, negocios. Que no tienen que ser específicamente gente afín, o sea, gente con el gobierno. No tienen que ser precisamente porque hay muchas personas que piensan así. Exacto. Que piensan que Cuba existen personas con plata. Que tú de cierta manera te llegues a codiar en algún momento porque al final... Obvio, está todo ahí, o sea, está todo centralizado. Todo es estatal. En algún momento tú tienes que caer. Mira, coge. Pero eso siempre pasa, siempre pasa. Bueno, vamos para la siguiente pregunta. Algo interesante y que sé que va a responder Wiwi. ¿Las religiones son libres en Cuba? Llegamos al tema de la religión. Y de paso ya vamos a responder la pregunta que nos hicieron abajo también con respecto a la religión, que si tú eres santero, lo preguntó Manuel. Wiwi, tengo entendido que en Guanabacoa es un lugar donde se practica mucha santería, ¿eres santero? Y ya responden las dos a la vez. Vamos allá con el tema religión, porque eso es un tema que aquí en República Dominicana es muy sagrado. Causa mucho revuelo. Es sagrado, y que hay personas que no llegan a entender cómo funcionan las religiones en Cuba. Ajá. A ver, Cuba es un país, un estado laico. Por lo tanto, constitucionalmente respeta todas las religiones, más tú no estás obligado a practicar ninguna. Exacto. Bueno, según un informe de libertad religiosa en el año 2018, entre el 60 y el 70% de la población cubana se identificaba como católico. Ok. ¿Qué es lo que pasa? La religión en Cuba
no se vive de la misma manera que se vive aquí. No. En Cuba hay bastantes personas ateas, en Cuba hay bastantes personas católicas que no van a la iglesia, que simplemente creen en Dios desde la comodidad de su casa. Igualmente hay mucha cantidad de personas de la religión yoruba y de la religión yoruba. Hay muchos testigos de Jehová, hay muchas personas adventistas, hay muchos pentecostales, hay muchos adventistas. Exacto, en Cuba sí se tiene a Dios presente en todo lo que uno hace. Porque es que creo que las personas no saben y piensan, aquí lo que confunden es la religión yoruba con la santería y eso es un error. Son cosas distintas. Porque al final la religión yoruba, según lo que yo tengo entendido, ellos también creen en un Dios. De hecho, es el mismo. Entonces, es el mismo Dios con otro nombre. Pero bueno, a ver, con respecto a la religión yoruba, para cerrar ese tema, la religión yoruba no tiene nada que ver, por llevarlo a un tema de aquí, con Haití. Absolutamente nada que ver. O sea, son religiones completamente distintas. Es una religión súper bonita, que si alguien se atreve a estudiarla, no a practicarla, que son cosas distintas, se van a dar cuenta que viene siendo algo más como los poderes de la naturaleza, algo más espiritual, algo más natural, que lo que viene siendo la burundanga, como dicen. Eso es completamente diferente. Exacto, pero hay personas que lo unen y ya, y sé que esto va a generar mucha polémica en los comentarios. Obviamente. Pero sí, y para su información y la información de todo el mundo, las personas que practican la religión yoruba creen en el Dios cristiano. Exacto. Para tú entrar, el primer paso que se hace para entrar a la religión yoruba, el cual es coger la mano de Orula, tú tienes que estar bautizado por la iglesia. Y tus padrinos tienen que estar bautizados por la iglesia para poderte dar a ti la mano de Orula. La mano de Orula es lo que tú tienes. Exacto. Que es yo lo no que tengo porque yo no pertenezco a ninguna de es lo que es el pulsito bautizado de colores que ustedes ven en varios youtubers cubanos que no saben a lo mejor qué cosa es. Amarillo y verde no es. Depende del santo, del santo. Okay. Amarillo y verde, amarillo, negro con rojo, negro con blanco. Sí. Eso es en dependencia. Y pues eso básicamente es la religión yoruba. Bueno, vamos entonces a la, creo que es la última pregunta. ¿Existe en Cuba, creo que ya me lo dijeron, sí, lo de las navidades, ¿o no? Esta es la última. Víctor, Miguel, ¿todavía los jóvenes cubanos creen en el comunismo y ustedes son comunistas? Y ahí hay hay un pequeño error, porque ahí dice los jóvenes. A ver. Nosotros no podemos hablar por todos los jóvenes. Podemos hablar por todos los jóvenes, pero independientemente de eso, en su momento cuando triunfó la revolución, no todo el mundo era joven. Tampoco. Entonces, ¿qué tú puedes decir al respecto? Yo realmente no me considero una persona comunista. Algo a aclarar también. A pesar de que muchas personas dicen que Cuba es un país comunista, según la Constitución, Cuba es un país ni socialista, está en construcción o en camino al socialismo. O sea, no es ni comunista ni socialista. Supuestamente va en camino al socialismo. Eso es lo que dice la Constitución. Yo lo sé. O sea, eso es lo que dice la Constitución. Sí, a ver, ¿qué es lo que pasa? Las revoluciones son complicadas y hay muchas veces que son necesarias. Sí. Cuba vivió un proceso antes de todo lo que pasó que era complicado. Estamos hablando de los años 50. Los años 50 no era complicado solamente en Cuba, era complicado en el mundo entero. ¿Qué es lo que pasa? Cuba poseía un poco más de desarrollo por el tema de que éramos prácticamente una colonia de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Cuando tú alzas la voz por el que menos tiene, siempre vas a jalar más personas, porque en todos los países del mundo las clases bajas son mayor cantidad de personas que las clases altas. Exacto. ¿Qué pasa en Cuba? Eran muchas las personas que se encontraban en los campos, que no necesariamente por vivir en un campo tú eras pobre, que eso es un error. Cuba tenía uno de los porcentajes de analfabetismo más altos, de alfabetismo más altos, de analfabetismo más bajo y de alfabetismo más alto. Incluso creo que superaba al de España, al de muchos países de Latinoamérica, en fin. ¿Qué fue lo que pasó? Llegó una voz pensante, llamarlo de alguna manera, se hizo eco de todo lo que estaba mal. Todos los problemas. Obviando todo lo que estaba bien, que es el problema que pasa, y triunfó. Exacto. Ya. Con respecto a si los jóvenes eran comunistas, si mal no recuerdo, Cuba se autodenominó comunista en el 62. Si mal no recuerdo, si la memoria no me falla, fue en el año 62. O sea que nosotros vivimos un periodo del año 59 al año 61, donde en Cuba se iba a hacer una revolución más verde que las palmas. Fue el eslogan que usó Fidel en esos primeros años de la revolución.
¿Qué pasa? En ese tiempo, en esa época, en lo que viene el comunismo, pero la religión no era un problema. Pero estábamos viviendo en un mundo completamente polarizado. Exacto. Tú o estabas con los rojos soviéticos o estabas con los yanquis americanos. Ajá. Al tú tener un gobierno en el cual tú le quitas todo lo que tenían esas personas en ese país, obviamente te cortaron el agua y la luz, que de ahí viene el tema del embargo. El embargo. Te cortaron el agua y la luz y como se dieron cuenta de que no podían girarse para ese bando, tuvieron que girarse obligatoriamente para el otro. Y por eso es que Cuba adopta el comunismo. Uh-huh. Entonces, con respecto... No le quedaba de otra tampoco, ¿eh? Exacto, es eso. No le quedaba de otra. Si los capitalistas no te querían, tenías que irte con los comunistas. Exacto. Tú no podías ser un partido de centro. Uh-huh. Tenías que escoger izquierda o derecha. Entonces, con respecto a la juventud, si es comunista o no. Hay muchos jóvenes en Cuba que son comunistas. No te voy a decir que no, porque yo he tenido, no son amistades mías, yo he tenido encontronazos. Donde yo trabajaba. En mi círculo de amistades, no hay. No voy a decir que no caben, pero no hay. Uh-huh. He tenido encontronazos con personas no comunistas, porque hay muchas veces que las personas tienden a desdibujar la línea entre una persona comunista y una persona de izquierda, Uh-huh. que al final no es lo mismo, ¿no? aunque los comunistas quieran hacer pensar eso, que son lo mismo que la izquierda. En mi opinión no funciona así. Hay jóvenes comunistas, hay muchos comunistas a conveniencia porque simplemente están ahí por los beneficios que les da la teta de la vaca. Es lo que yo iba a comentar sobre mi Bueno, trabajo. dale, desarrolle. No, es lo mismo. Como yo trabajaba en una entidad estatal que pertenece estrictamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí es donde más se ven los jóvenes comunistas. Totalmente de acuerdo. Lógicamente, a ellos les conviene seguir ese sentido del mar porque ellos viajan. Ujú. Si te dan viaje, tú te fajas con el otro por ser más revolucionario. Claro. Entonces, básicamente, ahí es donde más se ve esa ola de jóvenes comunistas. Pero realmente no pienso que sea la mayoría del país y eso se demuestra con todas las No lo migraciones, es, con no todos lo es. los jóvenes que han emigrado. Así que... Y por supuesto, nosotros dos es más que obvio que no somos comunistas ni estamos de acuerdo con todo lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Qué clase De de muela? Dios mío. Y nos quedan una pila de preguntas en Instagram. Pero vamos a tener que dejarlo para otro video. Vamos a dejarlo para una segunda parte. Les tengo que decir que son preguntas súper interesantes. Y que llevan todo este tipo de análisis. Todo ese tipo de análisis y respuestas elaboradas, rebuscadas, pero que lo vamos a dejar para una segunda parte, sí. Si les gusta la idea, a lo mejor este podcast ahora lo ven 5 personas y le dicen, usted sabe que está hablando de Pepla. Y no es Pepa o Plepla. 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 Todo lo que está hablando de Plepla, eso no le interesa a nadie. Y no hacemos segunda parte, ¿por qué? El público es que tiene la última opinión. Exacto. Pero bueno, si después de todo lo que hemos hablado surgen algunas o otras interrogantes, No, nos lo dejan saber en los comentarios. Si olvídate quieren que en los hablemos, comentarios la gente va a exacto. seguir opinando. Claro, si quieren también que cambiemos el tema o que quizás lleguemos a un punto de comparación entre algunos aspectos de Cuba y República Dominicana, también nos lo pueden dejar, que podemos incluso traer invitados para que nos ayuden, cubanos, dominicanos, lo que sea. Todo se puede hacer y nos lo dejan saber en los comentarios. Ahí el ruido. Nada, esperamos que hayan disfrutado este videazo que le hemos puesto alma, corazón Y vida. Y Nos vemos en un próximo episodio con ¿Qué bola hacer? ¡Ay, no me salió! Para el próximo capítulo se los traigo mejor. Sí. Y pues bueno, mi gente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya él lo dijo, pero yo lo repito. ¡Mua! Los queremos. ¡Chao!